¿Será Marbella una ciudad distinta este 2017? Pues en algunos aspectos esperamos naturalmente que sí. Para eso están trabajando personas en el ámbito sociopolítico y en el entorno de Izquierda Unida, como quienes ahora nos acompañan. Victoria Morales, Manuel Núñez, muy buenas ambos, ¿qué tal? Bueno, supongo que con la idea de continuar con buena parte de la labor llevada a cabo en los últimos ya casi 2 años, año y medio que va de legislatura, y poner en marcha algunas de esas cuestiones que todavía quedan, ¿verdad?, en la agenda. De todas maneras, vamos a dedicar el programa a hablar un poquito de lo que ha sido 2016 y lo que se espera para 2017, pero lo más inmediato en el tiempo. Las inclemencias meteorológicas. Sí. Evidentemente ha obligado a una intervención cuando menos preventiva por parte del Ayuntamiento, porque se veía venir que iba a haber personas en complicaciones. Efectivamente así ha sido. Sí, así ha sido. Nos informan y nos venían informando de esa alerta por frío, que es verdad que si bien en Marbella no ha sido unas temperaturas tan bajas como vivimos en el resto de España, no quiere decir que el cambio y la bajada de 8 grados de la temperatura pues se haga sentir, y si se hace sentir en toda la ciudadanía en general, pues muchísimo más en un colectivo como es las personas sin techo. Desde el miércoles por la mañana decidimos que había que articular algún recurso para darles cobijo a estas personas que pernoctan en la calle. Y desde el mismo miércoles, que ya se alojaron 3 personas, fueron derivadas por la policía local. Ya fue el jueves por la mañana cuando, además, aún habiendo hablado con Cruz Roja, mantuvimos una reunión, puesto que ellos también querían, dentro de su programa Intemperie, que es que acompañan y van a visitar a aquellas personas sin techo a sus espacios para darles un café caliente o una manta, y ellos consideraban que también tenían que fomentar y que darle más días de cobertura a ese programa Intemperie, pues articular cómo íbamos a derivar a esas personas, cómo iban a ser informadas de este recurso que se articulaba municipalmente. Finalmente han sido 22 las personas que han pernoctado durante estos días de más frío y más incordio meteorológico en el albergue África. A posteriori, hoy mismo hemos mantenido una reunión tanto con la policía local como con Cruz Roja, como con la dirección del propio albergue África, para un poco ver cómo podemos articularlo en otras ocasiones de forma más rápida, ¿no? Que seamos lo más eficaces posibles, que lleguemos a informar a todas las personas de forma rápida, y también a quién le compete derivar a aquellas personas que consideramos que tienen que ser o la propia Delegación de Derechos Sociales o la Cruz Roja, o en este caso otro organismo que además es la imagen, ¿no?, del Ayuntamiento de Marbella, como es la policía local, que además está 24 horas en la calle. No hemos dejado de trabajar después de decidir que, bueno, que el dispositivo ya el lunes no tenía sentido continuar, pero sí trabajando con estas personas, volverles a ofrecer recursos que ya en su momento se le han ofrecido a este colectivo, de ayudas sociales de emergencia, de alojamiento y, por supuesto, desde el primer día, la garantía alimentaria para que pudieran comer en las cafeterías de los centros de mayores. Un trabajo en equipo, evidente por esa transversalidad, ¿no?, entre Policía Local, Cruz Roja y Delegación Municipal de Derechos Sociales. Pero yo pondría el acento mucho en el propio albergue, ¿verdad? Porque es una entidad que no se dedica a esto, cuya actividad no tiene una relación directa con estos asuntos, pero me da la impresión desde fuera que ha respondido con mucha celeridad, cosa que no es habitual, porque normalmente suele haber trabas burocráticas, decir que nosotros no estamos para eso. Pues no, parece que la postura ha sido muy positiva, ¿no? Sí, ya tuvimos un primer encuentro trabajando con el albergue África en el momento de las fuertes lluvias, donde realojamos a 3 familias, y hubo una muy buena comunicación en ese sentido. Y entonces en esta ocasión han estado dispuestos, que efectivamente, además, sobre todo el inconveniente del albergue África son las temporadas en las que ellos tienen más ocupación, que es verdad que no está disponible, ¿no? Al final es un albergue juvenil, ¿no? Pero sí que pudiera cubrir ciertas situaciones complejas como esta, donde hay que derivar a un volumen mayor que el que pueden asumir los hostales con los que trabajamos habitualmente. Por eso
que fuera el Albergue África el que asumiera, en este caso abonado por la Delegación de Derechos Sociales, el alojo y el realojo de estas familias. También le hemos explicado el motivo e incluso hemos abierto una vía de colaboración con el propio albergue una vez que empecemos a trabajar con el programa de atención inmediata, que también es para este colectivo, en el espacio de Huerta Los Guerra y en San Pedro, en el punto de emergencia, que si bien estará abierto 12 horas, no será para pernoctar, pero aquellas personas que sí que estén trabajando y adquieran compromisos de trabajar para reinsertarse, tengan la capacidad de tener pernoctaciones. Hoy se lo hemos trasladado también hacia el Albergue África porque consideramos que tiene que ser una línea de trabajo en conjunto. Si ellos disponen del espacio, poder albergarlo, y ha sido, la verdad es que muy buena comunicación que hemos arrancado ahora. El hito fue en noviembre y esperamos seguir trabajando porque creemos que es un espacio que a la Delegación de Derechos Sociales, para colectivos y para situaciones complejas donde hay que albergar a un número mayor, nos resulta mucho más interesante. No quiero alargarme mucho porque hay mucho de lo que hablar, pero una vez puesto sobre la mesa este asunto, intuyo que en el fenómeno sin techo, por llamarlo de alguna manera, conviven dos realidades: la de personas que quizás tengan una problemática vinculada a adicciones o desequilibrios físicos o mentales, ¿no? Y directamente la otra problemática, que es la de haberlo perdido todo y estar en la calle y querer reinsertarse en la sociedad, como decía Víctor. Y supongo que conviven las dos realidades y hay que hacer una diferenciación, ¿no?, a lo mejor entre ambas. Efectivamente, Nacho, la realidad de las personas sin techo normalmente es una realidad muy compleja, no es una desconexión simplemente de que han perdido la vivienda, es una desconexión familiar, una desconexión económica, una desconexión social. Y bueno, en ese sentido, como tú dices, hay situaciones muy complicadas que no se pueden abordar desde un punto de vista simplista o demagógico. Sí, en plan, te falta esto, toma, te lo doy. No se trata simplemente de que no tienen dónde pernoctar. Hay que trabajar mucho más aspectos con este tipo de colectivos y con estas personas. Y en ese sentido, pues como decía Victoria, esperamos, una vez con la aprobación de los presupuestos, poner en marcha ese plan de atención inmediata junto con Cruz Roja, que es un colectivo que lleva conociendo, una asociación que lleva conociendo durante muchos años, lleva trabajando mucho tiempo con el colectivo sin techo, que es un programa Interperie, y con una serie de voluntarios que hacen un trabajo excepcional, y junto con ellos pues intentar reenganchar a esas personas en la sociedad, intentar asistirlos psicológicamente, intentar tratar los problemas mentales que tengan, y junto con ese programa, que es una actuación integral, pues intentar que se inserten en la sociedad y no solo sean una solución paliativa, una solución circunstancial la que le dé el ayuntamiento, claro, sino que sea una solución mucho más integral. Es algo que empieza por ellos y hay que ayudarles a que también den los pasos que requiere el asunto, ¿no? Venga, pues vamos a viajar en el tiempo, porque nos vamos a ir a 2016 y vamos a hablar sobre datos, fríos datos que a su vez denotan una serie de realidades que hay que tener muy en cuenta. Antes de todo esto habíamos hablado en esta misma mesa que se iban a modificar las normas en general, porque se ha hecho en distintos aspectos, las normas para que la gente pudiera acceder a ayudas de diversa índole, en función de sus necesidades, porque no toda la gente que lo necesitaba estaba accediendo a lo que necesitaba. Y entonces había que cambiar las normas, y eso se ha reflejado en un incremento, iba a decir, bueno, por escoger un adjetivo, decir desorbitado, no, pero muy considerable de la cuantía de las ayudas facilitadas a la gente, y eso denota que había una necesidad y que había que cubrir. Sí, efectivamente, no quiere decir, y hablamos del balance, y por eso es la importancia de hacer un balance de todas las actuaciones y proyectos que se han desarrollado en la Delegación de Derechos Sociales, que además todo ese balance puesto a la disposición de la ciudadanía también da a conocer la complejidad de la propia delegación y todas las actuaciones y todas las áreas que trabajan dentro como servicio público, que son los datos. Nos dan a conocer no solamente las cuantías económicas dadas, sino que realmente en su momento, cuando consideramos lo que tú has dicho, que había gente que aun necesitando ayudas económicas no las estaban percibiendo porque los requisitos eran sumamente estrictos.
Y eso tiene un sentido, el proyecto a desarrollar y la modificación de la ejecución presupuestaria para que llegaran a más gente y fueran de más cuantía. Esos son los datos que ahora dan el balance. Quiere decir que se han dado más ayudas y a más gente. Un 220%. Claro, es que hablamos de entorno, en 2015 se dieron ayudas económicas, hablamos de ayudas económicas de emergencia social, económicas familiares o de suministros mínimos vitales, es decir, de cosas realmente básicas e importantes para incluso la subsistencia. En todo 2015 fueron en torno, si corrígeme, 143.000 euros en 2015. Y en 2016 han sido 458.000 euros, es decir, no es que exista más gente que lo necesitara, sino que antes no se le estaba dando cobertura a esa gente. Visto de otra manera, había un volumen importante de gente que llegaba a lo mejor entonces era bienestar social. Y decía, mire usted, que es que estoy en una situación muy complicada, necesito ayuda con esto y con esto. Y en un momento determinado recibe una respuesta de... O sea, gente que realmente lo está pasando mal, que sabe que lo está pasando mal, y la respuesta que recibe es, no, es que gana usted 40 euros más al mes de lo que... O es que no tiene usted... ¿Cuántos hijos tiene usted? 2, no, porque tendría usted que tener 3. Si tuviera 3, cosas así, por poner un ejemplo práctico, sí, ¿no? Estamos hablando de eso. Los límites de renta vienen fijados por la Junta de Andalucía, pero en el caso que haya capacidad presupuestaria, como este año sí ha habido, se pueden flexibilizar los límites de renta. Nosotros los hemos adaptado respecto al salario mínimo interprofesional, y con los datos sobre la mesa pues se ha puesto de manifiesto que la delegación está alcanzando a más gente. Las ayudas sociales de la delegación, las ayudas económicas, pues están cubriendo más necesidades, se han más que triplicado el total de ayudas económicas. Por tanto, bueno, creemos que cuando tú pones en marcha una iniciativa, haces una modificación y después da sus frutos, como ahora lo estamos comprobando, pues la verdad que pone de manifiesto que estamos dando pasos para mejorar la gestión en la delegación. También se amplió el presupuesto. Sí, se amplió el presupuesto y además no nos quedamos solamente con esto. Este balance nos da datos sobre, bueno, pues las cuestiones que han ido mejorando, pero queremos ir más allá en los derechos sociales. Por eso que precisamente con un presupuesto que nos da capacidad, la capacidad limitada que tenemos a nivel local, cuando se aprueben los presupuestos municipales, y por eso esperamos que todos los grupos políticos lo aprueben también, ya se ha aprobado por Junta de Gobierno local que haya ayudas económicas de 600 euros mensuales para el alquiler, de duración 1 año, con lo cual serían ayudas económicas hasta de 7.200 euros para el alquiler para aquellas familias que más lo están necesitando. Y que más lo están necesitando porque además necesitan ese mantenimiento en la situación. Imagínate una familia que realmente solamente trabaja durante la época estival, en hostelería, donde aquí en Marbella, por su particularidad, hay trabajo. Hay que ayudarles a que no se vayan a la exclusión. Realmente todas estas políticas que hemos desarrollado no solamente tienen una visión paliativa, que en algunos casos sí, porque son familias que están en una situación mucho más vulnerable desde hace mucho más tiempo, sino que queremos abarcar y dar ayudas económicas a aquellos que están en una situación vulnerable, pero es una situación vulnerable circunstancial, donde si municipalmente les ayudamos a sobrellevar esa situación económica, pueden volver a retomar la normalidad. Y el pago, por ejemplo, de un alquiler puede ser ayudarles a no irse a esa exclusión y que al final la suma de impagos, de la luz, del agua, de ciertas obligaciones les haga irse a una situación donde la deuda sea mucho más grande. Creemos que el balance lo que da a conocer es que las políticas que estamos desarrollando van en pro de los derechos de las personas, ¿no? Además lo consideramos no como ayudas, y yo a mucha gente cuando viene a la delegación y pide cita conmigo, no una ayuda, bueno, pues sí, pues tienen la denominación de ayudas, pero para nosotros consideramos que es por derecho, ¿no? Esto creemos que el realizar estas modificaciones son por justicia social, ¿no? Son nuestros vecinos que necesitan ese apoyo, y para eso está el dinero, y por eso la Delegación de Derechos Sociales tiene que tener una cuantía económica y un colchón económico muy grande
para que también los trabajadores sociales puedan detectar todo este tipo de situaciones. No es derechos sociales en cualquier caso, y por llamarlo de alguna manera, un banco social en el que se va a pedir dinero y se recibe dinero, no, o sea, no es eso, abarca muchos más ámbitos, porque hay gente que tiene otro tipo de necesidades, o aquellas y estas otras también, ¿no? Hablo de servicios de mediación, se me ocurre por ejemplo el tema hipotecario, de la pobreza energética, un asunto en el que también han insistido mucho. ¿Cómo ha evolucionado la actividad en esas materias, más allá, ya digo, de aportaciones económicas? Bueno, en el tema de la oficina de hipotecaria, la oficina de vivienda, contamos desde el último trimestre con el asesoramiento legal de un abogado experto y esperamos, bueno, se está tramitando para que este año siga el servicio, incluso potenciarlo desde la delegación, creando una unidad específica de vivienda con trabajadores municipales que tengan más capacidad y que sea una atención permanente. Sobre el tema de los suministros mínimos vitales, está incluido en todo lo que es las ayudas económicas de la delegación y respecto al año pasado había un incremento del 10% en ese tipo de ayudas. Ha sido un menos incremento que el resto de ayudas, pero aún así se ha ido incrementando también. Por tanto, bueno, seguimos trabajando también, por ejemplo, el servicio de ayuda a domicilio, que a pesar de, bueno, el ayuntamiento tramita lo que es la ayuda a domicilio, tanto de servicios sociales comunitarios como de la ley de dependencia, a pesar de que hay muchas dificultades porque, como sabemos, la Junta de Andalucía está tardando bastante en reconocer los grados de dependencia y quizás el trámite que se debería llevar sería mucho más ágil. Después está, bueno, todo lo que es la gestión de los centros de mayores, con más de 6.000 socios, todas las actividades que conlleva, el equipo de infancia y familia, con la atención a familias, intervención en las familias que tienen problemas de convivencia, etcétera, etcétera. Un área que quizás es más desconocida, como es la atención a personas víctimas de sectas, que también tenemos un psicólogo en la delegación que atiende a este tipo de personas y que ha realizado durante 2016 440 atenciones. Perdón, 440 atenciones. ¿Son 440 personas? 440 atenciones se ha realizado durante el año 2016. Es un dato que no, es que es una cifra muy... Yo estaba pensando en una quincena, una veintena... Es una vertiente muy desconocida de la delegación, pero al tener un psicólogo que es experto en ese tipo de colectivos, pues a la gente le sorprende. Claro, yo estaba sintiendo como que me parecía bien, natural, que se dé servicio a la gente de esa materia, porque tiene mucho que ver con la psicología y tiene mucho que ver con el trabajo social, pero en el momento que ha dicho las cifras, cuando he dicho, perdón... Sí, es un campo muy amplio, además que es a nivel municipal, yo creo que es el único municipio de toda España que lleva una atención especializada a este sector de la población. Sí que es verdad que por la particularidad de Marbella y de la Costa del Sol actúan muchísimo más número de sectas que en otros espacios. Bueno, pues son sectas, incluso hace poco ha salido el famoso consumo de la ayahuasca, que además salió un reportaje a nivel nacional. Bueno, pues aquí al final por el clima, por el calor, también han estado actuando con el tema de la ayahuasca. Es decir, que las particularidades de Marbella también hace que las propias sectas también actúen más, pero sí que es verdad que es un servicio que no existe a nivel municipal en ningún otro entorno y realiza actuaciones silenciosas muy muy interesantes, y así le pasa además a la gran mayoría de la delegación, que consideramos que es una gran desconocida. Como dice él, estamos atendiendo del servicio de ayuda a domicilio a 534 mayores que tienen pues sus horas de atención. Tenemos a 15 personas en las viviendas tuteladas municipales que ocupan mayores y se les da una atención. Hablamos de la convocatoria de subvenciones, que yo creo que somos de los municipios con estas características, incluso duplicándonos la población, que más cuantías económicas subvencionamos a proyectos de carácter social, ¿no? Es realmente un ámbito muy complejo, como tú bien dices, no solamente el de las ayudas económicas. No olvidemos que han sido cerca de 10.000 personas las que han pasado por los trabajadores sociales.
a todo distinto tipo de tramitaciones, discapacitados, mayores, como hemos dicho, cooperación social, casi 10.000 personas atendidas en un año desde la Delegación de Derechos Sociales. Eso también es un dato que denota el volumen de trabajo que lleva. Y también un área como es el área de adicciones, tanto en la vertiente de prevención, con el equipo de prevención, que se hacen programas de prevención con jóvenes, en los centros educativos, en los institutos, como en los 2 centros de atención de adicciones que están en las delegaciones, tanto de Marbella como de San Pedro, y donde se trata a personas que tienen distintos tipos de adicciones, ya sea alcohol, tabaco, sustancias tóxicas, etcétera, etcétera. Por lo tanto, una amplia cartera de servicios que presta la delegación y un amplio número de personas a las que se atienden. ¿Qué tal se portan los bancos, las compañías suministradoras de energía? Porque también hay una labor de mediación con el entorno privado y dentro de las limitaciones que naturalmente tiene materia de competencia del ayuntamiento, por eso solo se puede hablar de mediación, asesoramiento y demás, pero ¿qué tal el actitud? Sí, en muchos casos, pues con los bancos que ya hemos tenido alguna reunión por el servicio de intermediación hipotecaria y por la mediación de alquiler, han dado un giro de 180 grados en su actitud. Realmente se han dado cuenta que son incapaces en muchas ocasiones de vender las viviendas y ahora quieren y están dispuestos a negociar para llegar a acuerdos con las familias en daciones en pagos y en alquileres sociales. Si bien es verdad es que la realidad o su realidad de los bancos como inmobiliarios les ha dado un varapalo y por eso están negociando. Quizás no es porque les haya entrado el espíritu de solidaridad ni de compromiso social, pero bueno, es una realidad que tenemos y a la que nosotros nos agarramos para buscar las mejores soluciones para la gente dentro del ámbito municipal. También con la empresa del agua, con Hidralia, que ya llegamos a un acuerdo para que no hubiera cortes de agua y tanto la delegación como ellos informaran para luego articular las ayudas necesarias. Existe una buena relación, se han hecho muchos trámites durante este año al respecto para evitar esos cortes. Y con las energéticas igual, dentro, como tú bien dices, de la capacidad municipal y dentro de que estamos en acuerdo que al final es un sector estratégico y nuestra postura como Izquierda Unida es clara y es que deberían ser nacionalizadas porque es un sector estratégico el de energía que no puede estar en manos de alguien que se está beneficiando, dejando de un lado eso, ¿qué capacidad municipal tenemos? Pues llegar a un acuerdo para evitar esos cortes y esa es una realidad. Próximamente firmaremos el convenio, pero desde que se aprobó por Junta de Gobierno local es verdad que Endesa está en predisposición de llegar a acuerdos y ya le hemos trasladado algunos casos para que no se corte el agua, la luz, mientras que tramitan ayudas económicas y sí está siendo una realidad. Me quedan 4 minutos y 2 asuntos que son importantes y quiero tocar. Uno, muy rapidito, le oí decir que quieren intervenir en el asunto de cláusulas suelo. Sí. De momento, yo lo entendí como estudiar fórmulas, ¿no? Para ver cómo se puede ayudar. Muy rápido, efectivamente. Consideramos que desde a nivel local no podemos actuar mucho, pero sí que es verdad que ayudar en el trámite administrativo y, bien teniendo la oficina de intermediación hipotecaria, poder hacer uso de un experto para que ayude a esas personas a hacer el trámite administrativo. No entrar en la judicialización porque a nivel municipal es inviable, pero sí facilitar a aquellas personas que lo tienen, pues a facilitarles los trámites administrativos y un poco orientarles que están un poco despistadas. Es en ese sentido. Para empezar a entender las hipotecas. Efectivamente. Por experiencia propia me consta que ve uno el tema de la hipoteca y no se entera uno de nada, de si tiene cláusula suelo, si no tiene. Hay más cláusulas abusivas aparte de cláusula suelo. Totalmente. O sea, que es bueno ponerse en manos de un experto. Entonces es un servicio un poco de orientación a las personas. Yo la mía no he entendido nada. Me han tenido que ayudar. El pleno llega al final de mes. ¿Cómo va a afrontar Izquierda Unida esta sesión plenaria? Bueno, nosotros como organización llevamos 2 mociones al pleno. Una de ellas sobre una petición, reiteración de una petición histórica que se lleva haciendo al Gobierno central, que es la instalación de pantallas acústicas en la autovía. Hubo un acuerdo de 2008 donde el Ministerio de Fomento acordaba que iba a instalar las pantallas, pero lo dejó en suspenso hasta que no se hicieran lo que son la reordenación de accesos, de salidas y entradas a la autovía. Sabemos que en la zona, sobre todo de Las Chapas, pues hay unas salidas y una entrada a la autovía que afectan, que son muy peligrosas, que no cumple con las medidas de seguridad de cualquier autovía con el calibre de tráfico que tiene. Y por tanto, volvemos a reiterar una vez más que el Ministerio de Fomento cumpla y bien o haga los accesos y las salidas a la autovía, pero al mismo tiempo también
instale las pantallas, porque como conocemos aquí hay muchas urbanizaciones y muchos núcleos de población que están prácticamente encima de la carretera, entonces en esa línea va una de nuestras mociones. Y la siguiente es relacionada además con los derechos sociales, y Izquierda Unida siempre ha estado pegada al terreno y nuestro ADN es buscar la igualdad, y es la solicitud de la derogación del artículo 56 del Código Civil. Se ha hecho una modificación, recientemente Rajoy ha aprobado una modificación donde a los discapacitados que anteriormente pues tenían deficiencias mentales o psíquicas se les requiere un informe médico para contraer matrimonio, y en esta ocasión Rajoy ha decidido también incluir y modificar el Código Civil e incluir a las personas que tienen deficiencias sensoriales. Eso quiere decir que las personas sordas, por ejemplo, las personas ciegas, requerirán de un informe médico para contraer matrimonio. Nos parece que vulnera incluso hasta la Constitución, o sea, nos retrotrae a la exclusión y a la desigualdad, y se salta normativas. Y asociar una discapacidad puramente física, claro, física, vamos a ver, claro, física, exactamente, ¿no? La línea que se sigue hoy en día de que la gente entienda exactamente qué es la discapacidad, ¿no? Efectivamente, entonces consideramos que no puede ser que se salte cualquier tipo de convención ni de cualquier tipo de trabajo en pro de precisamente la inclusión de un colectivo como es el de la discapacidad, además retrotrayéndolo a como si realmente no tuvieran capacidad suficiente. Entonces, pues en ese sentido y con los derechos sociales seguimos en nuestro ADN Izquierda Unida, y así lo defenderemos en el Pleno. Tenemos que acabar. Estaba tentado de recomendar a los seguidores de cierto equipo de fútbol que pasaran por el servicio de atención por las sectas y demás, pero me voy a abstener, no creo que sea procedente, ¿no? Bueno, pues que no pasen. Quien me conoce sabe a qué equipo de fútbol me refiero. También iba a mencionar algún partido político, pero no lo voy a hacer. Bueno, que muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, como siempre. Y gracias a ustedes, cuídense.